Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast, el espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buen día, es un gusto saludarlos en este nuevo episodio de Asesorándote al Éxito de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, director de la firma, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema del día de hoy. Hoy abordaremos la propuesta de reforma fiscal para este año 2022. En dicha propuesta hay algunos cambios bastante interesantes, bastante preocupantes, los cuales estaremos platicando el día de hoy. Vamos a iniciar con la ley del impuesto sobre la renta, que es ahí código en donde más modificaciones se están proponiendo. No me adentraré a todas y cada una de ellas, sino a algunos temas de mayor importancia. Primero que todo, en el artículo 9 se propone que haya una prelación para aplicar los pagos de impuestos que se han realizado en el extranjero. ¿Para qué? Para que primero se apliquen los pagos provisionales en territorio nacional y posteriormente los pagos efectuados en el extranjero. ¿Para qué? Para que no origine un saldo a favor por los cuales se tenga que ir a tribunal el contribuyente y por dicho litigio evidentemente estaría ganando. Entonces, para que la autoridad no esté invirtiendo en ese tipo de temas, añade estas nuevas fracciones en este artículo para el efecto que les estoy comentando. También, nos comenta, y un tema bastante interesante porque lo hemos visto aplicado en diversas estrategias fiscales, lo atractivo de leer la exposición de motivos cuando se propone algún tema fiscal es que dentro de la misma nos platican sobre lo que ha estado viendo y analizado la autoridad y por dónde ha sido un punto débil en donde los contribuyentes se han visto beneficiados. Uno de estos temas es cuando se hace la separación de un bien, ya sea mueble o un bien inmueble, en donde se separa la nuda propiedad del usufructo. Recordemos que los bienes tienen estas dos cualidades, que puede ser propietario tanto de ambos como solamente de alguna de estos dos elementos. Entonces, ¿qué sucedía? Que los contribuyentes hacían esta separación en donde segmentaban la nuda propiedad y el usufructo y lo separaban de la misma persona, ya sea como una aportación, ya sea como un pago en especie, una dación en pago. ¿Para qué? Para desvincular el tema del ingreso y el efecto fiscal del mismo. Entonces, la autoridad, viendo todos estos esquemas que ha utilizado el contribuyente, propone sí que se modifique el artículo 18 y el artículo 19 y nos menciona que se va a considerar ingreso el valor avalúo que se le dé al usufructo al momento de consolidarse la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Con esto que pretende la autoridad, que no queden valores intangibles sin que sean objeto de algún gravamen, ¿no? Entonces, con esto lo que pretende la autoridad es evitar este tipo de estrategias, no puedo decir agresivas, son estrategias jurídicamente viables, jurídicamente legales, pero que también la autoridad se ha visto afectada y no gusta de este tipo de esquemas. Entonces, es lo que pretende con estas adecuaciones en estos dos artículos. Otro tema también interesante y en sintonía con las modificaciones que hemos visto en tema laboral, nos menciona, que todos aquellos contribuyentes que reciban servicios de regalía tendrán que, considero un exceso de las facultades de la autoridad, el contribuyente es quien debe cerciorarse de que la persona que le está efectuando esta asistencia técnica tenga la capacidad profesional, la capacidad técnica y que lo pueda comprobar con algún documento. Yo me pregunto si para la autoridad cualquier certificación, cualquier curso es válido o obligatoriamente necesita ver algún título o alguna cédula. Entonces, esto suena bastante complicado, para las empresas que tienen operaciones en el extranjero, que viene el técnico, viene el académico a darles alguna asistencia técnica. Y también se menciona, en sintonía con lo que les comentaba, el tema laboral,
que no puede a su vez alguien que lo están contratando para una asistencia técnica subcontratar de forma especializada a alguien para que le venga a brindar a su cliente este servicio. Entonces, bueno, ya ahí son dos condiciones que ponen en riesgo la deducibilidad de muchas operaciones de muchos contribuyentes. Otro tema que se viene a modificar y que sí me gustaría hacer algunos comentarios es en el artículo 27, en la deducción de cuentas incobrables. Hemos visto esta regla que se ha estado modificando, hemos visto esta regla con cierto abuso de parte de la autoridad, en donde nos piden información que es demasiada para la operación del día a día, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque supongamos que hay una operación con algún cliente en donde decimos, oye, llevo trabajando 5 o 6 años contigo, te hago una factura, te entrego la mercancía y llega un momento en el que ya no te puedo cobrar o de verdad con el tema de pandemia ya no pudiste pagarme, ¿no? Entonces yo te notifico que yo voy a hacer deducible esta cuenta incobrable que yo tengo de ti, cliente, y el cliente, bueno, acumulará dándole el efecto de la simetría fiscal, ¿no? Pero para la autoridad no es suficiente esto cuando hay un consentimiento de las dos partes. ¿Qué es lo que quiere ahora? Bueno, primero nos pedía que iniciáramos dependiendo de la cuantía, ¿no? Supongamos un monto, una operación de 1 millón de pesos. Para este monto nos pedía que hubiera un juicio abierto, ¿no? Un juicio en donde estemos demandando que el cliente nos pague. Ahora lo que quieren es que haya una sentencia sobre ese juicio. Entiendo que hay muchos contribuyentes que al ver esta imposibilidad práctica del cobro, lo que hacían era demandar y de inmediato mandar a cuenta incobrable. Pero ahora la autoridad está poniendo más candados sobre esta deducción. ¿Por qué? Porque ya no le basta con la demanda, ahora le basta con que haya una sentencia firme, se llegue y se agoten todas las instancias, ¿no? No menciona dentro de la ley qué instancias o qué recursos se deben de agotar, simplemente lo menciona, ¿no? Entonces yo considero que es excederse de las facultades. ¿Y qué conllevará esto? Bueno, que sea un proceso más costoso todavía para el contribuyente. Ya tuvo la pérdida en cuanto a los ingresos por el crédito que no está cobrando y ahora tendrá que invertir a un abogado para que lleve una demanda y entendemos el sistema judicial mexicano es bastante lento, ¿no? Entonces me imagino un juicio de 2, 3, 4 años en donde mensualmente se le está pagando una igual al contador, entonces ya la cuenta incobrable sigue siendo la misma, pero ahora lo que va a estar encareciendo este tipo de deducciones va a ser el honorario por el juicio que se va a llevar, ¿no? Entonces, esta propuesta creo que sí está extralimitándose de las facultades de la autoridad, pero bueno, es una de las propuestas. También, bueno, otro de los temas importantes es en sintonía con lo que les mencionaba del usufructo. La autoridad propone que el usufructo se pueda amortizar considerando un bien intangible en un 5% durante cada ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, es una de las modificaciones. También para las entidades financieras actualmente se les obliga para que de una forma anual estén informándole al SAT sobre operaciones que cada mes los contribuyentes o los cuentavientes tienen con ellos cuando tengan depósitos superiores a 15,000 pesos. Ahora estas declaraciones o estos avisos tendrán que ser de forma mensual, ¿no? Entonces me imagino aquí el exceso de la carga administrativa que van a tener los bancos y también me cuestionaré un poquito el tema si tiene la capacidad humana y técnica la autoridad para poder revisar y validar este tipo de avisos, ¿no? Y bueno, también uno de los temas que más auge ha tenido dentro de esta propuesta de reforma fiscal es el régimen de confianza para las personas morales, ¿no? Se pretende añadir un capítulo 12º en donde se pretenden imponer estas reglas para las sociedades, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Lo que hizo la autoridad previo a este esquema, a este régimen, es empezar, ¿no? con el régimen de confianza, digámoslo de esta forma, para las sociedades de acciones simplificadas o para las sociedades cooperativas, ¿no? Y algunos contribuyentes que entraban dentro de las reglas. ¿Qué era esto? Actualmente las sociedades que tributan bajo el régimen general de ley
tributan conforme al devengo, una SA, una SAPI, una SDR. ¿Qué es esto? Que yo voy a pagar impuestos conforme obtenga el ingreso o emita la factura, ¿no? Pero de igual forma, yo puedo hacer deducible algún gasto siempre y cuando yo tenga mis CFDI, ¿no? Entonces, bueno, no era necesario el flujo para el ingreso y para la deducibilidad. Ya con el complemento de pago nos ajustábamos ahí a la época de pago y el pago del IVA, ¿no? Entonces, a la autoridad dice, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. La prueba piloto fue esto que les comentaba, con actividades que no superaran 5.800.000 pesos. Y bueno, vemos que le funcionó a la autoridad. ¿Por qué? Porque con ese tipo de tributación omites el tema del ahorro, sobre todo, ¿no? ¿Qué sucede? Yo empiezo mi banco o empiezo mi mes con 100,000 pesos en mi banco y termino con 500,000 pesos. Entonces la autoridad, de una forma automática, tendrá una base de 400,000 pesos, ¿no? Entonces, esto es algo que le ha estado funcionando a la autoridad, y para motivar a los contribuyentes, les emite o les propone este régimen de confianza, que suena atractivo, digo, salvo algunos comentarios, bajo algunas tacituras de nuestros contribuyentes, y el análisis correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no dice, oye, si no superas 35 millones, puedes ser objeto de este régimen. Son las mismas reglas que les comentaba del régimen piloto, del régimen piloto. Otra condicionante para poder estar tributando bajo este régimen de confianza es que los socios o accionistas de las sociedades sean únicamente personas físicas. También que no haya partes relacionadas y que se eviten operaciones con fideicomiso, ¿no? O en el extranjero. Entonces, si yo soy una sociedad, somos dos accionistas, mi socio y yo creamos la sociedad, podemos tributar bajo este esquema, ¿no? Otro tema bastante atractivo es el tema del costo de venta. Actualmente tenemos que costear nuestra mercancía cuando comercializamos algún tipo de producto. Con este nuevo régimen lo que hacemos es omitimos el tema del costo y realizamos la compra como anteriormente se realizaba. Yo gasto, yo lo deduzco. Entonces ya los tiempos de deducibilidad y de acumulación de ingresos son más cortos, ¿no? Entonces, también otra de las intenciones para que la gente se interese dentro de este régimen es que elevan el porcentaje de deducibilidad en el ejercicio en algunos rubros de activos fijos. Les platico un poquito. Por ejemplo, las construcciones de un 5% que actualmente se tiene a un 20%. También las mejoras a locales arrendados de un 5% a un 100%. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, que la gente vea el atractivo de este tipo de fiscalización y lo orillen a que tome la decisión de fiscalizar por esta vía, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo atractivo, algo que se viene a proponer y que seguramente lo estaremos viendo implementado en 2022. Y bueno, pues aquí nos mencionan algunas reglas generales que hay que avisar antes del 31 de enero de 2022. Y también una regla dentro de los transitorios nos menciona, si tú tienes inventario al 31 de diciembre que estuviste costeando, como lo marca actualmente la ley, bueno, vas a tener que segmentarlo de las compras que realices en 2022. ¿Para qué? Para que sí le estemos dando el efecto fiscal que actualmente tenemos, que es el costo de venta, ¿no? Y en otro inventario, en otra cuenta contable, esta cuestión de las compras de mercancía, ¿no? Entonces es algo ahí, una transición media complicada. Y bueno, también otro tema que vemos y que hemos analizado, que me hace bastante ruido, es el tema del coeficiente de utilidad. En esta propuesta de este nuevo régimen, se omite el cálculo del pago mensual con un coeficiente de utilidad. El cálculo sería muy sencillo: ingresos menos deducciones, el resultado por la tasa del ISR y el impuesto a pagar, ¿no? Entonces, con este tema del coeficiente lo omitimos. Pero ¿qué sucede? Como actualmente está con un régimen que le llamamos el periodo de transición, ¿qué sucede si yo supero este umbral de 35 millones? Estoy obligado a pagar mi provisional con mi nuevo coeficiente. ¿Y cuál va a ser este nuevo coeficiente? El que nos marca el código por utilidades presuntivas. Estos coeficientes son bastante elevados, entonces no me va a convenir a mí brincarme de este régimen. ¿Por qué? Porque voy a estar pagando muchísimo de impuestos en mi siguiente ejercicio, independientemente de que vaya a tener un préstamo, una capitalización, una inversión fuerte, y esto me vaya a originar una pérdida.
¿Por qué? Porque mes a mes voy a estar pagando mi ISR y en la anual voy a solicitar mi saldo a favor. Entonces, hay algunos puntos que no parecen tan atractivos dentro de este régimen, pero por lo que vemos y la intención de la autoridad, les funcionó mucho con este régimen opcional para las sociedades. Y bueno, otro tema también ahora tocando a las personas físicas es también su régimen de confianza para personas físicas. ¿Qué se pretende con este régimen? Bueno, se pretende que ya no tengan un contador, se pretende que ya no utilicen a un experto en la materia para pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque lo van a hacer de una forma muy sencilla. ¿Qué es esto? Yo tengo mis ingresos y sobre mis ingresos reviso mi tabla y es el porcentaje de impuestos que voy a estar pagando mensualmente. Con este régimen se van a derogar algunas disposiciones de tributación de personas físicas, el RIF y el AGAPE. ¿Qué es esto? Que estas personas que tenían esta actividad ahora tienen que pagar sus impuestos con este régimen. También este régimen de momento sería obligatorio para las personas físicas que tengan actividad empresarial y profesional. Entonces, bueno, de entrada ya estamos viendo las mismas reglas que en el RIF. Este régimen de confianza nos dice que de 0 a 3.5 millones durante el ejercicio podemos pagar con esta nueva forma de fiscalizar nuestros ingresos. Y bueno, oscila desde el 1% hasta el 2.5% en ISR. Suena bastante atractivo, pero supongamos una persona que tiene ingresos de 3.5 millones, estaría pagando más o menos 87,000 pesos. Pero ¿qué sucede con el IVA? Aquí no lo mencionan, pero el IVA sería parejo el 16%. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que financieramente está afectando nuestro negocio. ¿Por qué? Porque este ingreso no es mi utilidad. Los 3.5 millones no es mi utilidad, son simplemente los ingresos. Entonces yo no puedo aplicarle los gastos estrictamente indispensables que estoy realizando en mi negocio y tampoco puedo aplicar el IVA acreditable que estoy pagándole a mis proveedores por estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Sí suena bastante atractivo, sí es bastante sencillo, sí podemos omitir el servicio de un contador, pero bueno, ya les platiqué un poquito las cosas negativas que detectamos. Y otra cosa también negativa es qué sucede cuando quiero solicitar un crédito bancario. Los bancos me piden mis financieros, estado de resultados, balanza y balance, ¿no? Entonces, con este nuevo régimen, ¿quién me va a emitir estos estados financieros? No va a haber nadie, ¿no? Entonces, creo yo que, también es bastante atractivo, trae algunas reglas interesantes, pero por esto que les comento del tema del IVA, yo considero que no pudiera ser alguna opción, ¿no? También nos menciona que trabajarán vía retención cuando demos algún servicio a las sociedades, ¿no? La retención sería del 1.25%, ¿no? Entonces, bueno, ya que escucharon un poquito los detalles buenos y malos, tomarán la decisión, ¿no? Y también en este régimen no se menciona y no se modifica nada respecto a la declaración anual. Entonces, yo quiero pensar que esas deducciones personales las vamos a perder. Con esto, en ningún momento vamos a obtener un saldo a favor, que cada abril vamos a poder solicitarlo en nuestra declaración anual, ¿no? Entonces, bueno, son algunos puntos que espero sean atractivos para ustedes. Y bueno, ya dejamos de un lado un poquito el tema de impuesto a la renta, pasamos a IVA. En IVA hay algunos puntos, de lo más sonado en los medios fue la tasa del 0% para los artículos de gestión menstrual, eso fue muy sonado. También la tasa del 0% para alimentación ya sea humana o de mascotas, ¿sí? Siendo que hace algunos años dijeron va a ser el 16% para alimentación de razas pequeñas. ¿Por qué? Porque quien tiene un animal de raza pequeña tiene para pagar el IVA, ¿no? Entonces ahora se contrapuntearon con esto que están proponiendo, ¿no? Y bueno, también lo que nos están ahora proponiendo en el artículo 4A es el límite, o hay un límite del acreditamiento de nuestro IVA acreditable. ¿Qué es esto, no? Que ahorita una sociedad tiene operaciones tasa 16, tasa 0, exentos, y hay otros que son no objetos. Los no objetos son cuando se entrega la mercancía en el extranjero, una exportación, ¿no? Entonces, cuando tenemos operaciones, soy una comercializadora y tengo operaciones en diferentes tasas, tengo que hacer lo que se le conoce técnicamente como el prorrateo para saber cuál va a ser mi porcentaje que yo puedo hacer acreditable del IVA que yo he pagado, ¿no?
Ahora lo que se pretende es que a esta ecuación le sumemos las operaciones no objeto. ¿Qué nos va a llevar o cuál va a ser el resultado de añadir estas operaciones no objeto? Que nuestro porcentaje de acreditamiento del IVA va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a elevar este diferencial. Entonces, la intención es bastante interesante y quizá maquiavélica de la autoridad. ¿Para qué? Para que podamos acreditar menos IVA y con esto un mayor pago de impuestos. Entonces, bueno, ese es un tema. Y también dentro del artículo 5 se pretende que para el uso o goce temporal de bienes que fueron entregados en territorio nacional se aplique esta cuestión también de IVA, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos comentarios encontrados. ¿Por qué? Porque en realidad el IVA y el ISR, bueno, el IVA sobre todo, grava actos o actividades en territorio nacional. Nada tiene que andar fiscalizando si la operación se lleva en el extranjero. Cosa diferente el IVA, porque el IVA es un impuesto que, si bien es cierto, se debe pagar en el país, pero grava la renta mundial. Es muy interesante para las personas. Entonces, creo yo que aquí se está extralimitando la autoridad con esta propuesta. Y bueno, también ahora pasando al Código Fiscal de la Federación, estas modificaciones no tienen tanto resonancia en la sociedad, no tienen tantos reflectores, pero es donde más afecta a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego, ¿no? Primero, bueno, nos dice que en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, cuando tú quieras hacer un cambio de residencia fiscal, ¿qué es un cambio de residencia fiscal? La ley de momento nos dice que si yo estoy parado en un país o vivo en un país más de 183 días, soy o me transformo en residente de ese país, ¿no? Hay algunas reglas, si tengo mi fuente de ingresos, si tengo el domicilio donde vivo con mi familia, algunas reglas, ¿no? Pero a grandes rasgos es esto. ¿Qué sucede si yo decido cambiar mi residencia fiscal a un país con una tributación menor a la que tengo actualmente en México, ¿no? Que oscila para personas físicas hasta un 35%. Pues va a haber un periodo también de transición que se va a postergar hasta más de 5 años, ¿sí? Entonces, como se le conoce el exit tax, eso se le va a proponer a la autoridad. ¿Para qué? Para que sigamos pagando impuestos aquí en nuestro país, siendo que vivamos en otro país con baja o nula tributación, ¿no? Pero si al país donde tú pretendes realizar este cambio de residencia fiscal tiene un convenio, un tratado con el país, se omite este periodo, ¿no? Entonces son algunas reglas bastante peligrosas que habría que analizarlas a fondo, ¿no? También en el tema de fusión o escisión, la autoridad analizó y dentro de la exposición de motivos da a entender que por ahí muchas sociedades les estaban pegando, porque técnicamente es la única forma de pasar pérdidas de una empresa a otra, ¿no? Entonces, lo que está ahora proponiendo la autoridad es que si esta fusión o escisión no tiene una razón de negocio, echará para atrás todos los efectos fiscales, y con esto, bueno, los efectos secundarios serán multas, recargos, accesorios por esta simulación de operaciones, ¿no? Entonces la autoridad se meterá más de lleno, que de por sí ahorita es un trámite muy difícil, la fusión, la escisión, la disolución y la liquidación. Ahora con estas nuevas reglas se va a volver muchísimo más complicado. Y bueno, algo que no estaba en ley, pero que ya se tenía alguna postura, son los derechos de imagen. Nos menciona ahora la propuesta que los derechos de imagen los vamos a considerar como si fueran regalías. Quizá no en el país lo vemos tanto, pero sí lo vemos en algunos países, sobre todo, por ejemplo, con deportistas, el caso de Messi, el caso de Cristiano Ronaldo, en donde ellos separan los derechos de imagen y se los ceden a sociedades situadas en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, con esto que pretendían, que los ingresos que percibieran por el uso de su imagen no tributaran dentro de España en este caso, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende aquí en México es ponerle nombre y apellido y encasillarlo correctamente a los derechos de imagen, ¿no? Este es una modificación del 15B del Código Fiscal. Y bueno, también algo que resumiré, van muchas reglas para la cancelación y suspensión de los sellos digitales, en donde, bueno, ya había algunas reglas, la omisión de algunas declaraciones, diferencia entre nuestros ingresos declarados
y los facturados. Y ahora, bueno, también si dentro de nuestras operaciones tenemos algún EFO, bueno, tenemos que atender a la autoridad para poder hacer deducible independientemente del proceso que este EFO lleve. Si, por ejemplo, el EFO gana su juicio de forma y fondo, que sería lo más viable para el contribuyente que tuvo operaciones, bueno, ahí de todos modos tiene que defenderse el contribuyente. Entonces, creo yo que es una ociosidad de estas propuestas, porque de igual forma siguen dándole más carga administrativa a los contribuyentes y, bueno, cuidar las operaciones que se tienen, ¿no? Y bueno, también da más supuestos dentro del 26 que nos habla de responsabilidad solidaria, en donde les da esta responsabilidad o este mote a las personas que están dentro de alguna operación. Por ejemplo, yo soy socio de una empresa, enajeno mis acciones, entra un nuevo socio y yo soy responsable por todo lo que al momento de la operación conlleve esta sociedad, ¿no? También lo que se pretende es que nos encarcele, nos ponga grillete en esta sociedad para estar atados durante su vigencia, su vida de esta sociedad, por cualquier crédito, por cualquier anomalía que pudiera suscitarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos nos menciona que, bueno, el responsable de esta operación somos nosotros por hacer esta transacción, ¿no? Entonces, creo yo que son ahí unos temas bastante subjetivos que la autoridad de nueva forma está extralimitándose dentro de sus facultades. Y bueno, también algo que sería muy conveniente verlo, pero que no lo hemos visto a pesar de que ha estado propuesto durante varios ejercicios, es que, bueno, la autoridad entiende que hay sociedades que se constituyen pero que nunca tienen operaciones. Aquí nos propone en el artículo 27, fracción 13ª, que se va a cancelar el RFC cuando los 5 años anteriores no hayan emitido facturas y no cuente con obligaciones pendientes ni cuotas sobre lo patronal, ¿no? Anteriormente nos mencionaba 2 años, de hecho, una de las propuestas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles es la liquidación simplificada, ¿no? En esta liquidación nos menciona 2 años. Ahora la autoridad le pone otros 3 años más para que sean 5. Y digo, bueno, sería muy conveniente verlo en la práctica porque de momento no me ha tocado con las reglas que actualmente se encuentran, ¿no? Y dentro de los transitorios, en el cuarto, algo que la verdad nos ayudaba mucho a los asesores cuando queríamos constituir una sociedad para algún cliente. Era la inscripción vía remota utilizando algún corredor o algún fedatario. Ahora la autoridad dice que no le sirve así, no le gustó. ¿Por qué? Porque muchas empresas, fantasmas o fachada, se constituyeron y utilizaron esta forma de inscripción para omitir la visita al SAT. Y yo ahí les preguntaría, oye, a final de cuentas, cuando uno va para solicitar la firma electrónica de la sociedad, le piden la misma información que entregó al corredor o al notario, ¿no? Entonces, bueno, aquí también nosotros vemos esta parte de la forma más transparente y más sencilla para poder constituir una sociedad, y ahora la autoridad lo vuelve a hacer más complicado. Si bien es cierto, ahorita ya hay un poquito más de citas, pero de verdad pasamos 1 año y medio con una escasez de citas terribles, y bueno, este tema de constitución de sociedades era casi imposible, ¿no? Entonces ahora con esta propuesta de eliminar esta inscripción vía remota, va a ser algo más complicado todavía. Y bueno, estamos viendo el tema de la venta de citas, que es algo bastante preocupante para la autoridad, y con esta regla, quitando esta facultad a los fedatarios públicos, considero que se verá todavía mayor este tema que les menciono, ¿no? Y bueno, ya hay algunas reglas finales, algunas reglas que nos menciona. A final de cuentas, lo que la autoridad propone en esta nueva reforma 2020 es, dentro de código, obtener más herramientas, obtener más facultades para poder fiscalizar a los contribuyentes. Una que no quiero dejar de pasar, por ejemplo, ahora, cuando recibamos una visita de alguna persona del SAT, esta persona tendrá la facultad para analizar las operaciones, y de una forma subjetiva esta persona decidirá si la operación es real o es simulada. Considero yo que, creo que aquí en el medio hay gente muy capaz que puede analizar este tipo de situaciones, y dentro del personal que trabaja con la autoridad
no muchas veces tienen la capacidad. Entonces considero muy arriesgado, tanto para el contribuyente como para la autoridad, que una persona de una forma subjetiva y quizá académicamente con su preparación llegue a tomar este tipo de decisiones. Le pudiera generar un problema tanto al contribuyente como a la misma autoridad. Entonces este tema sí es bastante delicado y bueno, pues a fin de cuentas es una propuesta. Vamos a esperar cuando ya se emita el decreto que va a entrar en vigor para este siguiente año 2022. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. En caso de alguna duda o que gusten más información, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recordarles que nos encuentran como SF Consultoría Fiscal. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Espero verlos en el siguiente capítulo para poder seguir asesorándote al éxito. Hasta pronto. SF Consultoría.